Tenemos información importante para Call of Duty Mobile. ¿Se acuerdan que esta legendaria llegará gratis a la versión china? Según filtradores también podría llegar a la global. Esto tiene sentido ya que Activision Latam compartió algo referente a esta legendaria. El evento de la ruleta que se gira con cartas igual podría volver y se podrán usar boletos. La gente que tiene code points negativos ahora le aparecerán 0, pero no te emociones todavía. Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo información bien interesante, hablaremos de algunos eventos y por supuesto de una legendaria que podría llegar de forma gratis. Antes me gustaría agradecer a Diego Roldán y a Bostero Sin Futuro por hacerse miembro del canal. Obviamente también a los demás miembros y a toda mi comunidad, en verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Si ya lo hiciste, pasemos a continuar. Vamos a empezar hablando acerca de un arma legendaria que podría llegar de forma gratis a la versión global. Y ojo, no es de contenedores, tampoco es de la caja misión de élite. No sé si se acuerdan que hace un tiempo les hablamos de un arma legendaria que es esta FFAR1 que llegaría gratis a la versión china. En el video anterior hablamos y se los aclaré que solamente era para China. El caso es que la situación ha cambiado por completo y es que según algunos filtradores, esta también podría llegar a la versión global. Bueno, específicamente esta no, pero una versión similar. Obviamente esto es muy bueno ya que existe posibilidad de que llegue a la global, pero no es todo, se refuerza con esto siguiente. La página de Call of Duty Mobile oficial versión global ha compartido este tráiler, este teaser o como quieran llamarle, este avance. En este avance se puede ver una skin femenina mirando al cielo, el fondo de estrellas, va cayendo algo lo que parece ser una especie de cometa o un meteorito. La cosa aquí se pone interesante ya que este avance viene acompañado con una frase que dice solo quien escucha con astucia comprenderá, pero eso no es todo, hay coincidencias más grandes. Volvamos al avance y prestemos atención a las imágenes, se puede ver además de dibujos de estrella que esto que va cayendo es un instrumento. Se pueden ver teclas pero no precisamente de un piano. Estas teclas tienen forma de guitarra y aquí viene lo intenso, amigo. Este instrumento musical se parece demasiado a esta FFAR1 que en teoría llegará a la versión global, pero aclaro, esto no se sabía si llegaría gratis o en forma de paga, cabe destacar. Claramente el avance que compartieron los de Activision y el arma esta FFAR1 versión guitarra están relacionados, de eso no hay ninguna duda. Como les dije desde un principio, se piensa que esta podría llegar de forma gratis ya que en la versión china llegará gratis, pero como dije también tampoco está confirmado. Esperemos pronto tener más noticias, pero de momento esto es lo que sabemos. Como seguramente lo notaste, la legendaria de la versión global no se ve tan pro, se ve un poco más humilde. Y es que el de la versión china, como te das cuenta, tiene unas caritas, pero es que además tiene más efectos. La razón es básicamente porque esta legendaria de la versión china es de colaboración y la que llegará a la global no es de colaboración. De hecho es otro punto fuerte por lo que mucha gente piensa que por ello sería gratis. Me gustaría saber cuál es tu opinión, dímelo en los comentarios. ¿Se acuerdan del evento en el cual salió un sorteo sorpresa en el cual podíamos conseguir un arma legendaria, personaje legendaria, code points y unas cosas bien buenas? Esta ruleta tenía posibilidad de girarse gastando code points o simplemente gastando boletos dorados, es decir de forma gratis. Para ello se ocupaba completar algunas tareas y con ello conseguiríamos las cartas, pues resulta que este evento podría estar de vuelta en rebajas de verano. Obviamente el evento no sería de la misma manera ya que tendría pequeñas diferencias, por ejemplo las recompensas, pero en general todo lo demás sería igual porque sería completar tarea, conseguir cartas y luego los cupones. La vez pasada yo pude darle un giro a esa ruleta y aunque no me tocó nada bueno, solamente 50 code points, sé que a mucha gente sí le podría tocar por ejemplo la recompensa principal. En el evento anterior la recompensa principal era una alias y un arma legendaria, en esta ocasión como te dije no sabemos cuál será, pero seguramente igual será una legendaria. De todas maneras si el evento sale claramente publicaré un tutorial para que de esta manera le entiendas y sepas cómo funciona y por supuesto tengas oportunidad de algunos giros. Lo que te recomiendo es que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones para no perderte ese video, ya que la vez pasada mucha gente se perdió la información porque simplemente no estaba enterada de cómo funciona ese evento. Como sabemos el juego ya te penaliza si compras code points en tiendas externas, es decir tiendas no oficiales, ya que la mayoría recurre a métodos ilegales. Personalmente siempre les he recomendado que no recurran a tiendas externas ya que eso es gravísimo y te puede salir todo mal, así que tengan mucho cuidado aunque sé que hay gente que lo recomienda. Comprar en tiendas externas y hacer reembolsos podría significar un saldo negativo en tu cuenta y eso hasta que los saldes nos iba a quitar, por lo cual se ve horrible. Sin embargo los de Activision tal parece que van a actualizar esto y ahora no te aparecerá saldo negativo
negativo. Pero ¿cómo, te estarás preguntando? ¿Cómo que no tendré saldo negativo si le debo al juego? Espérate amigo, te comento. Así se ve una cuenta que ha cometido fraude y si no me equivoco los de Activision habían dicho que están en riesgo de baneo, pero ahora como te dije se aparecerá en cero, es decir no aparecerá +1, -1, etc. Aparecerá tu saldo en cero cuando le debas al sistema. Supongamos que debo 7000 COD Points, así se verá tu juego en cero, pero realmente sigues debiendo COD Points. En pocas palabras sería un cambio visual donde tu deuda sigue pendiente pero no la ves. Yo creo que es un poco más tranquilo, pero te digo el problema sigue estando, simplemente no lo ves y eso es lo que podría estar pasando. Normalmente no es recomendable comprar cuentas ya que alguien puede salir estafado y ahora menos porque las cuentas pueden estar un poco dañadas. Puedes ver que diga 0 COD Points pero en el fondo le siguen debiendo a Activision. Esto te lo comento para que tengas mucho cuidado. Recuerda que las cuentas que suelen vender no son legales, pon mucha atención, la mayoría son robadas, lo roban de gente justamente que compra en páginas de terceros. Antes de que salga el típico comentario que comente que esta información salió ayer o antier, sí, yo lo sé, pero te recuerdo que en este canal no subimos video cuando solamente tenemos un tema del que hablar, me espero a que sean 4, 5 o más temas. Entiendo que me comentan eso porque otros creadores ya lo subieron a su canal y está bien, cada uno sube lo que quiere, esto no es ninguna crítica. Aquí no somos ratas para andarle tirando a los demás, pero mi canal así funciona, amigo. Una de las legendarias más esperadas en esta temporada sin duda alguna es esta legendaria de la USS 9, así es amigos, un arma meta que se viene como legendaria. La temática de esta USS 9 es muy parecida al de la tipo 63 de pirata, de hecho el personaje de pirata también se parece demasiado a este nuevo personaje. El diseño del arma realmente sí está muy guapo amigos, no hay que negarlo, y el efecto de baja es lo que más me gustó, es como una bandera que cae y empala a los enemigos, te digo se parece demasiado a la tipo 63. Es evidente que la skin sí merece la pena, pero debes tomar en cuenta una cosa y es que se viene la RAM 7. Así es, no está confirmado, pero se espera que llegue en esta próxima temporada, por lo que sí. Los de Activision podrían nerfear a la USS 9 y darle espacio a que sea más rota la RAM 7, así que tómalo en cuenta. Lo que te recomiendo es que esperes el cambio de balance. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos temas. Esperemos que la legendaria llegue para todos, ya que no está tan descabellado. Activision anda en el límite de la humildad. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte y sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima como siempre. Hasta otro próximo video.